En estos días de cosecha sin precedente, Dios ha levantado ministerios ungidos a través de la tierra para entrenar y equipar a su iglesia. El currículum Nación a Nación les da una voz internacional a estos ministerios para que el cuerpo mundial de Cristo pueda ser bendecido por la unción particular y significativa que Dios ha puesto en cada país. Les saludo con el aprecio de siempre. Es una alegría compartir este tiempo con todos ustedes acerca de la hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación correcta de la Biblia. Y en esta sesión vamos a hablar acerca de la importancia de una sana interpretación de la Biblia. Así es que les animo para que tomemos este tiempo y lo disfrutemos de tal manera que al sacar el provecho, al abrir nuestro corazón para compartir y traer este tiempo, sabemos que el Señor seguirá bendiciendo a nuestros países para la gloria de su nombre. Cuando pensamos en la interpretación de la Biblia, normalmente todos tenemos una Biblia escrita en nuestro idioma. Y si sabemos leer en otro idioma, podremos hacer algunas lecturas comparadas de idioma a idioma. Sin embargo, no hay que olvidar que la Biblia tiene sus idiomas originales y que los idiomas originales que clásicamente nos han dicho el Antiguo Testamento en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento en griego, revela una riqueza a través de la cual los autores originales que fueron inspirados por el Espíritu Santo compartieron una palabra que desde la voluntad de Dios se nos comunicó a los seres humanos. Una vez que sabemos que la Biblia fue escrita en esos idiomas originales y que hubo colegios de teólogos, de escritores, de predicadores que tomaron infinidad de escritos para establecer lo que hoy conocemos como un canon, es decir, una selección a través de la cual tenemos hoy en el Antiguo Testamento 39 libros y 27 en el Nuevo Testamento, lo que hace en términos generales 66 libros a través de los cuales tenemos toda la revelación escrita de lo que Dios ha compartido a través de las edades de la humanidad para todos nosotros. Pero es muy importante enfatizar que cuando se va de lo verbal a lo escrito, un viejo adagio de mi tierra dice que las palabras se las lleva el viento. Y cuando hablamos de la tradición oral, hablamos de cómo en los pueblos se transmiten los conocimientos de generación a generación de una manera hablada. Esto forma las tradiciones de los pueblos, y cuando las tradiciones de los pueblos se forman en base a sus idiosincrasias, a las maneras de pensar que las antiguas generaciones han transmitido, pueden volverse propiamente la cultura de los pueblos. En el caso de la Biblia no es exactamente así. Se habla de una tradición oral, pero es muy interesante que desde el principio Dios instruyó y guió a hombres para que escribieran la palabra, para que escribieran el mandato de Dios para la gente en cada una de las generaciones a través de las cuales nos llegó la escritura. Y también tenemos que recalcar que las escrituras, una vez que los escribas las pusieron en documentos,
fueron celosamente guardadas. La última vez que tuve la oportunidad de estar en Jerusalén, recuerdo cómo el guía de turista nos platicó acerca de que en el año 70, cuando se destruyó el templo de Jerusalén, había un grupo de escribas y fariseos que tenían celosamente guardadas las escrituras en el templo. Pero cuando el templo va a ser destruido, estos hombres se convierten de pronto en celotes, toman todas las escrituras y huyen hasta que llegan a Qumran, convertidos ya en celotes, llegan con los esenios y los esenios les preguntan, ¿qué está pasando? Y ellos les dicen, el templo de Jerusalén ha sido destruido. Nos vienen persiguiendo los romanos y guardamos celosamente las escrituras y vamos a subir a la montaña para resguardarlas. En ese momento los esenios les dicen, bueno, ustedes pueden dejar las escrituras en nosotros y celosamente las vamos a guardar. Entonces existen lo que se llaman los rollos del mar muerto, porque aquellos hombres tomaron las escrituras, las depositaron en unas ánforas, las camuflajearon y las guardaron, y en ese momento ellos destruyeron el campamento, habiendo guardado celosamente las escrituras, y también se convirtieron en celotes y se fueron detrás de los demás hombres para subirse a la fortaleza llamada Masada y crear la resistencia más fuerte en contra de la persecución de los romanos. Generaciones que celosamente guardaron las escrituras. Generaciones que nos han dejado un testimonio a lo largo de la historia de la importancia de cuidar el texto sagrado, de la importancia de entender que la palabra que Dios ha dado es una palabra que no caerá ni a diestra ni a siniestra, porque el Señor se encargará de que cada palabra se cumpla en su momento. Pero la historia que yo les acabo de narrar habla de los rollos o de los libros del Antiguo Testamento. No hay que olvidar que en el siglo II y III levantaron prominentes hombres de Dios para discutir en los concilios de la iglesia, para discutir en cada una de las generaciones de estos 2 siglos cómo podían distinguir entre las escrituras inspiradas por Dios de las escrituras que no eran inspiradas. Y es muy interesante que una de las primeras reglas que ellos tenían era, si tú sientes que esta es una palabra de Dios, estás en camino de entender que esta es la palabra del Señor. Pero obviamente hay de sentimientos a sentimientos. Y no basta decir yo siento que esto es una palabra de Dios o decir yo creo, y según mi fe a lo mejor sí es una palabra de Dios, a poder afirmar correcta y seriamente, esta es la palabra del Señor. Qué interesante entonces es saber que las escrituras nos han llegado después de muchas discusiones, de muchos concilios, de muchas reuniones en las que teólogos y hombres del Señor tuvieron que platicar, discutir, poner en la mesa de las discusiones los textos, las historias, las escrituras, para poder decir cuál es el texto sagrado. Y han pasado los años y sabemos que hay un texto que se llama canónico, que son los 66 libros, que los cristianos tomamos el canon de los judíos basado en 39 libros, pero hay otro que se llama el deuterocanónico, es decir, los libros extracanónicos, que de alguna manera han sido usados por alguna tradición en la antigüedad, y algunas iglesias usan los libros como una manera de decir que aunque no son canónicos, tienen alguna revelación. Pero es interesante después hablar del mundo de las traducciones, porque hay un movimiento en el mundo, un movimiento bíblico en el mundo a través del cual
se está pugnando porque para el año 2027 todas las escrituras estén en manos de todas las tribus del mundo, que todas las personas de cualquier lenguaje, de cualquier idioma en el mundo puedan escuchar a Dios en su propio idioma. Y este es un trabajo muy intenso. Tomar las escrituras en los idiomas originales, estudiarlas a la luz de los idiomas del idioma donde se va a traducir, y cuando esa escritura está en el idioma en el que se va a traducir, entran lingüistas, antropólogos, bibliólogos, teólogos, eclesiólogos, un sinnúmero de disciplinas a través de las cuales se hacen las traducciones de la palabra del Señor. Y también tenemos que hacer notar que así como hay traducciones, también el lenguaje en cada idioma, en cada nación, en cada región del mundo, se va cambiando. El vocabulario se va modificando cada 30, 40 años, ahora ya es un poco más acelerado, y por eso escuchamos que hay traducciones que se revisan mínimo cada 50 años, y entonces se dice la versión 1909 de la Reina Valera, o la versión 1960, o la 1995, y cada cierto tiempo hay que revisar el lenguaje porque las naciones van modificando su idioma. Hay cosas que se decían de una manera en el pasado en nuestro idioma y ahora se dicen de otra forma. Incluso hablamos este mismo precioso idioma, pero en muchos países palabras son cambiadas por significados diversos. Y qué interesante es que la palabra del Señor pueda llegar tal cual es, sana, diáfana y transparente a todas las naciones de nuestra América Latina, dejando la palabra del Señor tal cual es. Pero qué interesante es enfatizar, ir de lo verbal a lo escrito. Porque una escritura o una revelación basada solo en una tradición oral puede cambiarse o modificarse según el criterio de los oradores. Pero una tradición escrita difícilmente se puede cambiar, porque lo que está escrito, está escrito. Y nosotros podemos entender que la palabra del Señor ha sido escrita precisamente para que entendamos que tenemos la revelación en la palabra profética más segura. Nadie va a venir ahora a decir siempre Juan 1:1 no es como dice Juan 1:1, porque Juan 1:1 fue escrito hace 2000 años. Y qué importante que esta revelación que Dios nos ha dado ha quedado firme, ha quedado perenne, nadie la va a cambiar, porque lo que está escrito, escrito está. Es muy importante en esta introducción acerca de la importancia de una sana interpretación de la Biblia, distinguir entre exégesis o eisegesis. Exégesis es tomar el texto tal cual es, interpretar y escuchar lo que el texto nos dice a nosotros. En cambio, la eisegesis es hacer que el texto nos diga lo que nosotros queremos oír. Y nos encontramos hoy en día que hay muchas personas cayendo en la tentación de hacer una eisegesis de la palabra del Señor. Hay gente que quiere que la Biblia diga lo que él piensa, lo que él cree, como él quiere explicarlo. Pero qué interesante es que la palabra del Señor ha sido escrita. Está puesta en la forma que el Señor ha querido entregárnosla. Y esta ocasión quiero invitarles a profundizar en la importancia de una sana interpretación de la Biblia. Hay muchas escuelas de pensamiento,
Hay muchas escuelas de interpretación, incluso hay quienes interpretan la Biblia según sus propios intereses. Nosotros debiéramos clasificarnos en aquellos que desean escuchar la palabra del Señor como el Señor lo ha dicho. Recibir la palabra con las intenciones que el Señor nos ha enviado su palabra y vivir de acuerdo con la palabra del Señor como el Señor quiere que su palabra sea. Una sana interpretación de la Biblia hará a un lado nuestros intereses personales. Una sana interpretación de la Biblia hará a un lado nuestros intereses religiosos. Aún los invito a hacer a un lado los postulados denominacionales y dejar que la palabra del Señor hable, nos diga lo que Dios quiere decirnos y que podamos escuchar atentamente el eco de la voz de Dios en su palabra, revelándonos a nosotros lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Porque el escritor sagrado dice en la epístola a los Hebreos, Dios, habiendo hablado de muchas formas en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado a través del Hijo. Y el mismo Jesucristo, según San Juan, dijo, escudriñas las Escrituras porque a ti te parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que recorrer la Escritura y escuchar lo que la Escritura dice de Jesús, porque Jesús es el espíritu de la Escritura, Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando podemos ver a Jesús en la Escritura y conocer a Dios a través de Jesús en la Escritura, tenemos que recordar la sentencia divina y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Si podemos entendernos en estos términos, una sana interpretación de las Escrituras nos llevará a tener principios de vida válidos conforme a las Escrituras. Espero que esta motivación de introducción nos ayude a todos para encender nuestros corazones, nuestro espíritu alrededor de la hermenéutica y de la correcta interpretación de las Escrituras. En el siguiente capítulo, en la siguiente sesión, vamos a hablar un poco de las escuelas de pensamiento. Que el Señor les bendiga.